Y tuve una reunión con el embajador de Siria que claudicó, uno de los más, no quiero insultar, que era Bashar el-Jafari, que era un líder importante de la democracia siria, le llamaban el león de la diplomacia siria. Y iba a ser el viceministro de Asuntos Exteriores de Siria. La actitud de él en octubre lo vi muy cambiante. Yo soy médico, analizo las cosas. Vi cosas, la contestación y la manera, no está convencido de lo que está haciendo y lo demás. La primera bandera cambian en todas las embajadas del mundo, la bandera de la embajada siria. Porque estaban preparando las cosas. Porque este hombre es chiita. Y te explico. ¿Por qué Irán no participó en la entrega, pero sí? Porque Irán en un momento piensa en la umma islámica. Piensa que es posible algún día los sunitas, los chiitas se pueden entender. Y no han entendido hasta ahora que son enemigos a muerte. El odio que hay hacia el chiismo más que el odio al judaísmo y más que el odio al sionismo. No son capaces de entender ni el mismo ayatolá ni hasta el último. No te el puedo odio creer. que tiene Arabia Saudí. No te puedo creer eso. Lo sé yo. ¿Cómo no lo saben? No la manera de entenderlo, porque piensan con tan buen corazón que tienen, que si han entendido con Hamas y con la Jihad Islámica son sunitas, pueden entender con Arabia Saudí, con los Emiratos, con Qatar. El odio es increíble, porque si a Bashar le dicen en su cara, después le mandan cartas, lo que necesita, rompe con Irán y rompe con Hezbollah. ¿Por qué? Por el odio al chiismo. Entonces, claro, Irán entró en esta jugada que prácticamente pensaba que en algún momento quiere que entren los hermanos musulmanes dentro del gobierno sirio. Sí, sí. Donde en Siria nunca lo admitimos porque no solo en la época de los Assad y anteriormente había un presidente que se llama Amin el-Hafez, sunita, que atacó Hamas con tanques contra los hermanos musulmanes. Quiere decir, Oriente Medio tiene un problema con los hermanos musulmanes. Bueno, es un problema con Inglaterra, porque los hermanos musulmanes... Claro, lo han creado Londres, ellos, ¿no? Desde ya sabemos la historia. Es una creación del M6. Sabemos mucho, Ariel, pero el tema concreto, piensan en eso. Claro, ellos tenían gente para proteger los santuarios chiitas en Siria. En un momento empezaron a retirar sus tropas. Tienen 40.000 tropas iraníes y aliados iraníes que vienen de Afganistán, en otros sitios, se llaman los al-Fatimíes, iba retirándolos anteriormente con aviones rusos militares. En octubre ya no había ninguno de ellos. Están preparando un escenario distinto. Wow. Entonces los iraníes se defienden, imagínate la manera, no que no ha dado la espalda y empieza a hacer contactos con los países del Golfo Pérsico, pero no seáis amigos con ellos. Es que no puedo entender, no queréis con chinos, han hecho todo posible entre Arabia Saudí y tal para que haya una relación. No vais a darle la mano al catarí, a los de los Emiratos, somos hermanos musulmanes y nos queremos en la umma islámica. O sea, eso es el argumento, no cuadra este argumento, ¿no? Que nos dio la espalda, pero ¿qué espalda? Si tú estás pensando en alianzas estratégicas, son cosas mucho más importantes. Entonces, eso es el tema de Irán. Tampoco puso todo el asador, la carne sobre el asador. Es decir, puede haber más tropas, puede haber más apoyo de gas y petróleo. Si tú ellos son incapaces de llevar barcos a Venezuela, ¿qué problema tiene de ver barcos a Siria? La ley César ha matado a los sirios. El soldado cobraba 10 euros de sueldo al mes. La vida es cara, no hay gas, no hay electricidad. Esto fomenta problemas, fomenta incluso la corrupción. La gente joven aguantó en la guerra defendiendo a la patria, tenía que abandonar el país, pero en manadas, porque no hay donde caerse muerto, ¿vale? Entonces, ¿dónde está esta alianza estratégica que firmaron con Irán? Eso es por una parte. Ellos piensan que tienen que hacer algunos cambios, vete a saber, porque lo único lo sabrá Bashar al-Assad, qué cambios querían. Uno de ellos es esto,
o vete a saber, incluso hasta a nivel religioso, no podemos saberlo, porque son cosas entre ellos a un nivel altísimo que no va a llegar a nuestros oídos. Eso por una parte. Entonces, han retirado las fuerzas, no hay fuerza para defender, y dicen que en el último momento querían ayudar, pero tenían miedo que los americanos pueden derribarles sus aviones para que se vayan a la base militar rusa en Smayem. Pero esto lo cree un niño de 8 años. Si llevas tú 8 años en la guerra metiendo armas en Siria, pasando tropas a través de la frontera iraquí, etcétera, 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 ¿tú tienes miedo al americano? Pero yo Si todavía has no termino bombardeado de... hasta bases militares americanas en Irak. Firas, no termino de entender cuál es el interés estratégico de Rusia. Tú me hablas de Ucrania. Te lo explico. Ahora te lo explico yo. Vale, escucha. El tema, cuando ahora algunas veces los líderes rusos decían, Rusia no tiene que haber entrado en Siria, tiene que haber estado en el tema del Donbass y lo demás y tal igual. Mira, si Rusia no tiene a cambio, dar cambio Siria por Ucrania, por beneficiar el sionismo internacional, que nunca han condenado el sionismo, desde 1975, ya sabes, en Naciones Unidas, cuando era la Unión Soviética, empezó mal reconociendo el Estado de Israel. Había da igual, hablamos del 181, porque los rusos pensaban que habrá 2 estados y el Estado israelí va a ser Estado tipo kibbutz de izquierda y pueden convivir 2 estados uno al lado del otro. Nunca había Estado palestino. Entonces Rusia la Unión Soviética va cambiando la postura hacia ellos. En la guerra de 1973, el que defendió la costa siria y atacó los aviones israelíes era desde la flota soviética directamente cuando bajaba armamento sirio en Siria. Directamente atacaban los aviones israelíes, que ha hecho ahora la Federación Rusa durante los últimos 4 o 5 años. ¿Tú crees que ha atacado o ha ayudado o ha hecho todo lo posible para tener armamento suficiente para que el ejército sirio pueda defenderse? Bueno, pero en el 2017 ellos ayudaron a vencer a Daesh. Hay que decir la verdad. Sin Rusia, Siria no hubiera podido vencer a Daesh en el 2017. No, nadie lo duda, porque Algo realmente cambió Daesh desde es una entonces. amenaza internacional. ¿Pero qué cambió No, desde pero te entonces? explico. ¿Qué cambió? Sí, Rusia, Ariel, ¿no? nadie duda la ayuda rusa. No dudamos de ello. Ellos llegaron a tomar la decisión, Vladimir Putin, a entrar en Siria después de una reunión durante 8 horas con Soleimani, con el general Qasem Soleimani. Le convenció que es muy importante para que no caiga Siria, para que ellos tienen a nivel, porque aparte Siria ha hecho a cambio muchas cosas por Rusia. El gasoducto que nos salió de Qatar hasta Europa, desde el 2009 están hablando de ello, si hubiera pasado, Rusia no hubiera vendido 12 años gas y petróleo a Europa, donde se ha puesto a nivel económico muchísimo mejor. Calcula cuánto venden al año. Te digo cuánto vendes al año en la época de las sanciones, no te digo antes. Está hablando de 1.400.000 millones de euros por encima. Calculado lo que venden, ¿vale? Por lo tanto, Siria optó por no pasar el gasoducto y de ahí estalló la guerra, uno de los motivos. Segundo, tiene sus bases en el Mediterráneo. Si no tiene las bases en el Mediterráneo, ¿dónde para en el Mediterráneo? ¿Dónde? En Libia, aún no hay nada en Libia, porque y tal. O en Yemen, ¿o dónde? En Sudán. Sudán. Hablamos del Mediterráneo. Siria le dio esta posibilidad que el gasoducto no se hizo. Rusia, imagínate, el 2010 hasta el 2022 de la guerra, 12 años. Tú hazte tus cálculos cuando ha vendido gas y petróleo a Europa y otros materiales, el uranio, no sé qué, la madera, el trigo, muchas cosas. Esto recupera un país a nivel económico. Eso primero. Sí. Segundo, si no hubiera entrado en Siria, ¿qué va a dar a cambio a Trump y al sionismo internacional para que puedan reconocer los territorios liberados como territorio ruso? Para que me entiendas. Ahora mismo da igual que llegan hasta Kiev y derrocan en Kiev. ¿Tú crees que la comunidad europea, la comunidad internacional, como le llaman, el mundo libre, va a conocerlo como un territorio ruso?
Ahora tiene esta posibilidad con Trump. ¿Por qué? Porque si tú canjeas Siria, que la ha canjeado, ya te digo datos, no ha restaurado ni un radar destruido por Israel, ni hemos podido usar el S-300 que estaban instalados en Siria, no había ninguna ayuda de gas y petróleo o un cargamento en 4 años de gas y petróleo ruso, donde sobra el gas y el petróleo y tenían hasta el trigo a cuenta gota. Por lo tanto, el cambio era muy notable porque los israelitas, como vienen la primera vez de 1948 que están en peligro real, que este Estado se puede destruir, y tú sabes mucho de ese tema de la migración negativa, ya ven salir del país, el norte ya no hay colonos, el tema económico, todo empiezan a abrir frentes, el frente yemení, el iraquí, 2 veces atacó Irán y se abre el frente sirio, que no se abrió por muchas razones, no te digo solo razones que no tenemos esta capacidad porque estamos mermados en la guerra, pero tampoco Rusia va a permitir que se abra, así de claro, porque tú eres historiador y sabes que los házaros son judíos, cepas que vienen del Cáucaso. Lo que están dominando Israel son judíos belorrusos, judíos ucranianos y judíos rusos y judíos polacos. 1 millón hay en Israel de ellos. Dicen más, dicen 2 millones, pero en fin, bueno. 2 millones. Pero lo que quiere decir, hay una manera ligada entre ellos, al fin y al cabo son judíos que vienen de esta zona, entraron los házaros en el judaísmo en el siglo que era el séptimo octavo, tú sabrás mejor que yo ese tema, y luego emigraron a Europa oriental, y eso el que desde Isaac Shamir hasta Golda Meir, todo tiene origen de este núcleo importante de los judíos házaros que son de origen que vienen de actualmente territorio ruso. Y hay una relación muy importante entre el sionismo o los judíos sionistas de Israel y Rusia. Han jugado un papel importante incluso por ayudar para levantar las sanciones contra Rusia, en alguna cosa concreta, durante estas sanciones. Pero a la vez trabajando con Zelensky por otra manera indirecta, por mandarle hasta armamento e incluso tecnología importante de espionaje. Exactamente. O sea, han sabido jugar. Entonces, cuando viene Israel, que está en peligro, se sintiera en el peligro, porque temían del frente sirio que pueden llegar hasta yemeníes, hasta ahí, que había una proposición en el ejército, en el gobierno sirio, que llegan combatiendo yemeníes, una guerra con Irán, el peligro que tienen en todo el Shabak, en 8 viajes, lo que sabemos nosotros, algunos secretos y otros no tan secretos, las últimas 2 en octubre lo ofrecieron teniendo en cuenta que saben que Trump va a ganar porque el AIPAC tiene un poder tremendo y saben que va a darles mucho más, porque están infiltrados en los 2 partidos. Da igual. La administración es la política típica de no me acuerdo el nombre, pero Strauss son straussianos. Los judíos que, sí, ¿cómo se llama el filósofo de origen alemán? Strauss, pero el nombre no me acuerdo. Dijo, tiene palabras muy importantes, decía, para nunca podemos educar, dicen ellos, tenemos que estar siempre en el punto importante del centro del poder mundial. Por lo tanto, Leo Strauss, da igual que sean demócratas, Ariel, o republicanos, están infiltrados. Tú imagínate, Blinken, ¿quién es? Y ahora mismo los otros están igual, trabajando lo mismo. Al ver que hay peligro, llegaron a hablar con Vladimir Putin y decir, mira, tú entregas Siria porque esto no va a llegar a más, que es un peligro, podemos usar hasta armamento mucho más tal, vete a saber lo que le han dicho, hasta en Siria, vamos a cargar hasta en bombas atómicas, vete a saber, no lo sabemos. Pero entréganos Siria y nosotros con Trump intentaremos arreglar el tema. Escúchame, escúchame. Sí, pero deja que termine el argumento y luego te escucho. Termina con eso y luego con Trump va a llegar Trump, va a ganar Trump, y con Trump es posible que haya un tratado de paz en Ucrania que hace con Biden, olvídate de este tema, o con la que va a venir, y podemos arreglar que hay un tratado de paz, y en esto vamos a repartir territorio en Ucrania, tierras raras, metales, y el territorio liberado por Rusia, que es territorio ruso, se va a ser reconocido por Occidente.
y no va a entrar en la OTAN. ¿Y qué haría Putin? Ahora, la pregunta es, pero no es que Putin ha ganado la guerra con comodidad en Ucrania. ¿Necesita Putin que lo ayuden para ganar esta guerra? Sí, por Entonces supuesto que no ha sí. ganado la guerra con tanta claridad como se dice que ha ganado y los ucranianos Ariel, están vencidos. Ariel, la ha ganado estratégicamente sabiendo que la va a ganar, pero una cosa es ganas una guerra y otra cosa es que te reconocen el territorio como es tuyo. Y vuelves a vender, se levantan las sanciones, tú imagínate, gana la guerra, termina la guerra y Europa no reconoce el territorio, lo ve como ocupado y siguen las sanciones. El enfrentamiento, él es el que quiere volver a Europa. Él quiere llevar bien con Europa, porque se siente europeo. Olvídate, con Vladimir Putin no hay ideología, hay interés nacional por la gran Rusia. Me parece bien, está en su derecho, ¿vale? Pero ha vendido un aliado estratégico. No tiene Rusia muchos aliados estratégicos, lo que es Siria. Siria llegó a ofrecerle, este documento lo he visto yo, que toda la base que quiere hacer es Rusia en Siria. No hay ningún problema. Incluso que tener un armamento sofisticado, la enseñarle que hasta un armamento nuclear ruso en Siria. ¿Y Por por si qué no acaso hay acepta una... Rusia eso? ¿No era un buen trato? ¿Con quién? Con Siria. En su momento, Rusia con Siria, ¿no era un buen trato tener ese aliado estratégico y mantenerlo con las aguas calientes del Mediterráneo, que Rusia tiene problemas de Claro, acceso al mar? claro. Incluso Siria le ofreció tener más bases, Por incluso eso. hasta, si es posible, armamento nuclear. El ¿Y no era un Parlamento buen sirio trato hubiera para Rusia votado eso? que la primera será un armamento nuclear ruso fuera del territorio como en Bielorrusia. Por si acaso, porque no olvidamos que Turquía es OTAN y en una guerra futura tú tienes el flanco sur, que tienes bases con armamento nuclear en Siria, es muy importante para Rusia. Hasta ahí le ofrecía Bashar al-Assad a él. ¿Y qué pasó con Rusia? ¿Por qué no aceptó esa oferta? ¿Es buen trato? Vete a Para saber, porque no llegamos a este nivel. Lo ofrecieron en un incluso debate público, lo dijo. Pero en fin, el tema concreto, una cosa que tú ganas una guerra y otra que te la reconocen el territorio y que te levantan las sanciones y tengas un trato normal dentro de Europa porque y acaba con la rusofobia. Con Trump le pueden hacer. Pero el poder que tiene Rusia sin duda es tremendo a nivel como superpotencia. Pero ¿qué ha pasado en Kursk? ¿Me puede decir cuántos meses llevan en Kursk? casi un año, no sé, 8 meses, no recuerdo, ¿Cómo es muchísimo. posible una superpotencia con un territorio que entraron en una semana, y tú para sacarlo necesitas un año? Quiere Sí, decir, sí. todo el poder que tiene está enfrentando a la OTAN, sin duda, pero realmente la economía va mejor, lo que tú quieras, pero las sanciones, a la largo, esta guerra están cayendo rusos que no quieren que caigan y están en su derecho, pero él podría haber hecho de otra manera. El tema, hay un caje entre unos y otros, pero lo que yo temo, que le van a jugarle otra vez en Ucrania. Y eso, la primera vez que te lo digo, lo que yo pienso personalmente, le van a jugar como Minsk 1, Minsk 2 y Estambul, otra vez le van a jugar en Ucrania. Y dime una Los cosa, europeos y Estados Unidos han Irán por entregado qué Siria al traicionó? sionismo. Imagínate lo que ve la jugada, que quiero que me escuches bien, porque yo creo que el primero que voy a hablar ese tema, ¿vale? Por favor. Han llevado Siria, la han destrozado. La guerra ya se ha roto el tejido social sirio. Hoy en día una alauita no vive al lado de un sunita y si yo estoy en Siria estoy muerto, porque sabe que soy ateo. Y Sí, estoy sí, es lo muerto mismo de que mi pasó en vecino, Kosovo, que en ex Yugoslavia, ¿no? En ex mucho Yugoslavia peor, fue lo porque mismo. saben lo mismo que ha jugado con ellos el fútbol en la calle, que son tus amigos sunitas, han cambiado en Siria. Han cambiado muchos. Hubieran dicho, mira, este de una familia que no quiere nada, no sé qué, no sé cuánto, pum, me sacan la calle, me pegan un tiro y no pasa nada, ¿vale? El tema concreto, cuando estamos hablando lo que va a pasar, ¿te das cuenta cosas raras están pasando en Siria? Los kurdos, los mercenarios kurdos, porque son mercenarios, 7 años no ven entender con el gobierno sirio. Aparte son laicos, de izquierda, la mitad de su ejército son mujeres, que es más fácil entender con un gobierno laico en Siria. Y pueden entender con ellos sin ningún problema. Como en un día
van a firmar con el Jolani. Un día. Un día. Lo mismo como el Jolani era terrorista número 1 buscado, en un día van a darle la mano toda Europa. Está invitado por Borderline a Borderline, ¿cómo se llama? A Europa, y aparte va hasta el fiscal general del tribunal de... Es que ese es indignante. El fiscal del tribunal de crímenes de guerra a Damasco. Y terminan con el tema incluso tan rápidamente con el tema de armas químicas, porque no había armas químicas. Porque ahora es el momento, como ya entró ellos en el gobierno, los terroristas del Jolani hubieran dicho, mira, ese es el almacén y ese es el almacén y aquí había armamento químico de Bashar al-Assad. ¿Por qué ha cerrado el caso enseguida? Porque todos viven de la mentira. Claro. En definitiva, lo que yo quiero decirte, la jugada que donde viene. Porque Estados Unidos le dijo a los kurdos, iros ahí. Es una jugada para presionar a Rusia en Siria, porque dicen que hay un gobierno extranjero detrás del levantamiento de la gente de la costa. Sí. No refieren a Irán, se refieren a Rusia. Sí. Han sacado Irán de ahí, ahora quieren sacar Rusia. Por lo tanto, los rusos, a pesar de eso, es una gran potencia militar y tal, y tiene analistas importantes, se dan cuenta que en Naciones Unidas no había condena con el exterminio que está pasando en la costa. Llegaron con los americanos, no había ninguna condena, han claudicado dentro del Consejo. Vale. Entonces ellos han juntado los kurdos con este hombre para tapar los problemas de la costa, del exterminio que no va a llegar a ningún sitio, acuérdate, ni tribunales internacionales, claro, ni comisión va a acabar ahí, pero la jugada ¿dónde es? La jugada que todo lo que están haciendo con Zelensky, la administración Trump, es un teatro. Teatro. Acordaros de esta palabra, teatro. Lo están arreglando los británicos. Son más listos que nadie. Dan la impresión que hay un conflicto, globalistas y soberanistas, es un teatro puro. Lo han llevado y es un teatro, están haciéndolo perfectamente. Lo que quieren, dejar Rusia sin el encaje de cromos con Ucrania. ¿Por qué? Porque ahora mismo Europa va apoyando la guerra, 800.000 millones van a comprar armamento americano, sale Estados Unidos ganando, dentro de poco, lo que han hablado entre ellos por el tema de Ucrania, concretamente tierras, conversaciones y lo demás, tal igual, verás cómo Estados Unidos va claudicando poco a poco, va cambiando su postura en Ucrania y acabarán siguiendo con la guerra de otra manera. ¿Qué pasa? Tú has entregado Siria para apoyar la existencia del Estado sionista de Israel, pero nosotros no vamos a darte lo que tú quieras todo en Ucrania. Por lo tanto, ha cambiado completamente. Verás como pronto va a haber un cambio sustancial en la política americana poco a poco por cambiar, porque Rusia, de hecho, no se fía totalmente del americano. Y hoy hay maniobras rusas, chinas y iraníes. Irán. Y hablando de Irán, ¿por qué Irán no ayudó, no apoyó a Bashar al-Assad?